Y como bien te decía al principio, estamos arrancando una serie la cual hemos titulado Paro Cardíaco, que estará siendo compuesta por 4 episodios, por 4 capítulos aquí en Fe, Esperanza y Amor. Y entendemos que muchas veces cuidamos nuestra salud de diferentes enfermedades. Sabemos que en México una de las principales causas de muerte son las complicaciones cardiovasculares. También, ¿por qué no hablar acerca de un asunto de diabetes? Hay cáncer, hay muchos problemas gastrointestinales que cuando no se atienden tendemos a llegar a un punto pues complicado, crítico en nuestra condición de salud. Pero pocas veces le prestamos atención a nuestra salud espiritual. Le prestamos poca atención a esa salud espiritual que es, híjoles, la base también de nuestras relaciones, de nuestra vida, y que esa salud espiritual es elemental y es básica para encontrar una vida llena de propósito y una vida llena de significado. Y mira, quisiera empezar este primer episodio de Paro Cardíaco haciéndote una pregunta. ¿Qué es actitud para ti? ¿Qué es actitud para ti? Mira, yo creo que en muchas de las ocasiones hemos escuchado algunas reflexiones respecto a una buena, una mala actitud, pero yo quiero que hoy vayamos desmenuzando, que vayamos desenredando este asunto de la actitud, porque la actitud que tengamos ante diferentes eventos, desgracias, alegrías, es eso mismo que nos va a ir construyendo. Y mira, yo me acuerdo muchísimo cuando era muy pequeño que escuchaba en la radio de mis papás una estación que siempre terminaba diciendo actitud positiva, consulta la estación tal, ¿no? Y tenía mucho que ver con un asunto de cómo nos prestábamos nosotros ante diferentes eventos. Después en la universidad un maestro nos repetía una y otra vez que una mala actitud, escucha esto, una mala actitud es como una llanta muy ponchada y que mientras tú no cambies esa llanta no vas a ir a ningún lugar. También se ha dicho, por ejemplo, me acuerdo de una persona que mencionaba que ya era muy noche, que se iba a poner su gorro para dormir, que traía su pijama y que iba a apagar la luz porque ya estaba en actitud de dormir. Y esto para decirte que hay tantas opiniones y que necesitamos prestar atención porque esa actitud efectivamente va a ir construyendo nuestra vida o minando nuestras relaciones. Y fíjate qué es lo que dice la Real Academia Española. Dice lo siguiente: la actitud se refiere a la manera en que una persona se comporta o reacciona ante una situación. O sea, eso es lo que dice la RAE y es muy cierto. Cómo actuamos, qué hacemos, a quién recurrimos, en qué mundo nos metemos para solventar algunas condiciones complicadas, ¿no? Entonces, ¿qué es actitud para ti? Pues respondámoslo de esta manera, algo que tiene que ver con comportamiento y con reacciones. Y déjame decirte que nuestras reacciones son justamente con las cuales tú y yo vamos a ser conocidos. Y en esta serie de Fe, Esperanza y Amor que se llama Paro Cardíaco, quisiera que estuviéramos dando una solución, una respuesta ¿a qué? A 4 actitudes que dañan el corazón. Justamente vamos a estar hablando acerca de esto y es tan importante, esto es tan relevante porque hablaremos de derrota, que todos nos hemos sentido así, hablaremos de amargura. Tremendo, ¿verdad? Hablaremos de ingratitud y hablaremos también de orgullo. Y es que una actitud de derrota, por ejemplo, así como una actitud de amargura, es una elección, es una decisión. Tú decides vestirte de amargura, vestirte de orgullo, vestirte de ingratitud en medio de la tempestad. Por eso es tan relevante, porque todos atravesamos etapas llenas de incertidumbre, etapas de muchas preguntas y de pocas respuestas. Hoy particularmente estaremos hablando acerca de esa actitud de derrota. Y mira, antes te quiero compartir un poquito acerca de Thomas Edison. Probablemente tú lo has escuchado hablando de física, de la secundaria, la prepa, la universidad. Y es que Thomas Edison fracasó varias veces, no te digo 10, tampoco te digo 100, muchísimas ocasiones en sus intentos. Escucha esto, de inventar
la bombilla, hasta dar en el clavo, hasta que esa bombilla fuera totalmente funcional. Y en una ocasión había una persona que le estaba diciendo, oye, Tomás, ¿cómo te sientes de haber fracasado en tantas ocasiones, de haber tenido tantos proyectos que no hayan funcionado? ¿Cómo te sientes en esa situación, no? Y Tomás respondía de la siguiente manera, bien interesante. Tomás decía, no fracasé. La bombilla fue un invento en 1000 pasos. Fíjate nada más, esa es una reacción totalmente diferente, un comportamiento diferente a lo esperado. No es ver el problema, no es ver el conflicto, sino mirar el aprendizaje. Mira, ¿qué te hablo respecto a la cuestión de el famoso coronel Sanders? O sea, Harlan Sanders, que es de hecho el pionero en esta cuestión de KFC. Tal vez tú conoces Kentucky, es riquísimo por supuesto, ¿no? Y bueno, resulta que él fue rechazado con esa propuesta de ese pollo frito en muchísimas ocasiones. Una y otra puerta cerrada, cientos de ocasiones. Un último ejemplo. Star Wars, todos conocemos Star Wars, pues déjame platicarte que como tal la historia de Star Wars fue totalmente rechazada y no en una ni en 10, en muchas ocasiones por diferentes productoras cinematográficas porque decían que era una historia terrible. Y yo me hago la pregunta, ¿y si ellos hubieran tenido una, lee conmigo, actitud de derrota ante el fracaso? ¿Qué hubiera pasado? Probablemente hubieran sido encontrados, hallados, paralizados en medio de el quitar las manos y decir es que esto no funciona. Quiero que pongamos ahora la pelota en nuestra cancha y nos hagamos esta misma pregunta. Tú y yo, ¿qué actitud tomamos ante el fracaso? Y esto es muy importante. Es sumamente importante hablar acerca de esa actitud porque esa actitud nos puede llevar a un paro cardíaco espiritual. Y es que si vamos a hablar acerca de un paro cardíaco, estamos hablando que es una afección grave, por supuesto, que ocurre cuando el corazón no bombea la sangre tan bien como debería, por ciertas afecciones, obstrucción de arterias, hipertensión, hacen que ese corazón se debilite gradualmente hasta quedarse sin fuerza para bombear la sangre con eficiencia o eficacia, ¿no? Y entonces, hoy en día, en este 2021, hay cosas que están obstruyendo las arterias de nuestro corazón. Y no queremos caer en ese paro cardíaco espiritual. No queremos tener un corazón lleno de frialdad, porque un corazón lleno de frialdad es un corazón que solamente piensa en uno mismo, que no piensa en otras personas, que solamente está buscando lanzar una crítica, juzgar, opinar sin siquiera conocer el contexto de las situaciones ni de las personas. Entonces, vayamos directamente aquí como si estuviéramos haciendo una arteriografía para revisar cómo están esas arterias de nuestro corazón, en dónde están tapadas y dónde estamos caminando hacia ese paro cardíaco espiritual. Vamos a ver algunos síntomas. Cuando comenzamos a decir algunas frases como las siguientes. Número 1, soy un completo fracaso. Número 2, no consigo hacer absolutamente nada bien. Nada, todo lo que emprendo fracasa. No tengo habilidades, no le caigo bien a nadie, no me relaciono con nadie, entonces tengo que vivir de una manera tan solitaria porque nunca logro entablar ni amistades significativas ni llenas de valor. No puedo escapar de mis derrotas. Mi pasado es el que hoy me construye y entonces como estoy lleno del pasado no tengo las puertas abiertas para un presente lleno de oportunidades como las que Dios quiere proveerme. Ojalá no hubiera nacido. Fíjate nada más, esto es muy crítico y lo leemos probablemente muy rápido, pero es muy profundo y al mismo tiempo muy peligroso. Muy peligroso para tener un corazón saludable, un corazón que es sensible a las necesidades de otros, un corazón que está alineado al corazón de Dios, un corazón que ama a pesar del dolor, un corazón que da oportunidades como las que recibimos todos los días. Y entonces aquí hay un conflicto que vivimos creyendo esas mentiras.
Pasamos los días viviendo esas mentiras como si fueran realidad, como si fueran verdaderas, y son cosas que Dios jamás nos ha dicho. Y siendo muy honestos, ¿cómo te sientes cuando algo te sale mal? ¿Cómo te sientes cuando las cosas se derrumban? Cuando todo se cae como si fuera una torre de naipes. Cuando hay estrés, cuando la casa parece que es una cuestión de ring de boxeo, cuando hay conflictos en el trabajo, cuando las amistades parece que no son esas amistades que nos ayudan a crecer, sino que son una barrera, un muro. ¿Cómo te sientes? Seguramente toca a nuestra puerta la culpa de algo que no hicimos, la ira. Aparece en escena la frustración, la duda. ¿Y por qué me pasa esto? El desánimo. ¿Para qué lo intento si va a volver a ser el mismo resultado? Así que, amigos, familia, ¿qué quiero destacar aquí? La realidad es que todos nosotros fracasamos y todos nosotros tenemos momentos en nuestras vidas en los que sentimos que somos un desastre, en donde sentimos que parece que no tiene razón o propósito el continuar. Ninguno de nosotros estamos exentos al desánimo, pero ninguno de nosotros también estamos exentos a vivir llenos de una actitud de derrota. En donde, ¿para qué avanzamos? ¿Para qué hacemos? ¿Para qué emprendemos si todo sale mal? Y entonces eso termina minando nuestra vida, minando nuestras relaciones, no crecemos y no nos preocupamos por nadie más. Y aquí el punto climático de este primer capítulo de Paro Cardíaco. Nuestros fracasos no son el final. Ojalá lo pueda repetir conmigo desde casa. Nuestros fracasos no son el final, porque la gracia de Dios nunca falla. La gracia de Dios, ese regalo no merecido, nunca falla. Y yo pensaba en personajes con dolor real, con situaciones reales que se encuentran en la Biblia, y pensaba, por ejemplo, en el hecho de Caín. Caín fue vencido por la envidia y mató a su hermano Abel. Abraham mintió y casi pierde a su mujer 2 veces. Moisés se enfadó y eso le impidió entrar a la tierra prometida. David cometió adulterio y asesinato. Amnón violó a su hermanastra Tamar. Jonás recibe una orden directa de parte de Dios y decide irse a otro lugar. Para el hijo pródigo no era suficiente todo lo que tenía en casa porque comenzó a mirar a otros lados y pensar que su vida no tenía ese valor que él soñaba. Entonces, nuestros fracasos, insisto, no son el final, porque la gracia de Dios nunca falla, porque en Dios hay restauración. Porque la derrota no es el final cuando estamos con Dios. La derrota solamente marca un punto de partida, marca un punto de arranque. Y pensando en todos estos personajes, llegaba a mi mente particularmente en esta semanita Pedro, el buen Pedro. Peter para los amigos. Pedro que decía cosas impresionantes y que después se tropezaba con lo mismo que él llegaba a compartir, ¿no? Pedro que fue el único que caminó sobre las aguas, pero que miró a su alrededor y tuvo miedo y que comenzó a desconfiar de Dios y comenzó a hundirse. Pedro que decía: tú eres el Hijo del Dios viviente, y que acertaba, pero a los 2 minutos, ¡paz!, volvía a tropezarse. Hoy quiero que hablemos de ese Pedro. Quisiera que Pedro nos diera una clase de cómo Dios reacciona cuando nosotros nos sentimos derrotados. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nosotros queremos abandonar el juego? Cuando nos queremos bajar del bote. Y quiero que veamos este pasaje que se encuentra en Lucas. En Lucas, un médico que nos habla, que fue uno de los biógrafos de Jesús, que nos habla acerca de cómo fueron esos últimos días, esos últimos instantes y momentos de estar Pedro con Jesús, de estar Jesús con todos sus amigos y con sus discípulos. Contexto: por supuesto que Jesús había anticipado su muerte en muchísimas ocasiones, así como también había anticipado su resurrección. Y aquí se encuentra el buen Pedro.
platicando ahora con Jesús y están ahí los otros seguidores, los otros discípulos. Y vamos a ver qué es lo que dice este relato. Y son palabras de Jesús. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y zarandear aquí significa causar una agitación interior. Eso es lo que significa zarandear. Y continúa, pero yo, Jesús, he orado por ti, Pedro, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Así que Jesús quiso advertir a Pedro sobre su enemigo, sobre lo que iba a acontecer. Él estaba preparándolos, pero a veces estamos tan ocupados escuchando opiniones de más personas o ensimismados con nuestras propias opiniones que no damos pauta a lo que Dios quiere mostrarnos. Y continuamos, verso número 33. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Te digo que ese Pedro era lanzado, Pedro era de a de veras en ese sentido, ¿no? Pedro dijo, no, es más, si nos vamos a la cárcel, yo voy contigo. Si están a punto de hacerte algo, yo doy mi vida por ti. Si me cuesta la vida, estoy dispuesto a que me cueste lo que me tenga que costar. Pedro estaba confiado, estaba seguro. Y la confianza en uno mismo tiene sus raíces en el orgullo. Pedro, él dijo, hablando ahora de Jesús, Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Y Pedro como que se fue para atrás y acabo de decir que hasta la muerte contigo. Acabo de decir que yo doy mi vida por ti hasta la cárcel, a donde tenga que ir. Y tú me dices que te voy a negar. Es algo que no está en mi radar. No creo que sea de esa manera. Y tú conoces el contexto. Probablemente has escuchado. Si no lo has escuchado, te lo platico. Se encuentra ahora, pasamos de escena a una siguiente escena. Ahora han aprendido a Jesús, han llegado por ahí todo el tumulto de personas, ha llegado el ejército, los que están ahí a tomar preso a Jesús. Y Pedro probablemente recordó lo que le había dicho a Jesús. Así que Pedro desenvaina la espada. Y yo estoy seguro que no quería cortarle la oreja. Estaba tratando de llegar a la cabeza de un soldado y en eso le corta solamente la oreja a un hombre llamado Malco. Malco, no Malcolm el de en medio, Malco. Y entonces lo interesante de esto es que después de cometer ese acto hay un tema de tensión y salen corriendo todos los otros discípulos, huyendo rápidamente porque no saben eso hacia dónde los va a llevar. Toman preso a Jesús y estando Jesús preso, ahora se encuentra Pedro en el patio mirando desde lejos, no sé si con esa túnica, no sé si con esa capucha, tratando de que no lo reconozcan y le hacen la pregunta, oye, tú eres uno de los que estaba con Jesús, ¿verdad? Y él dice, no, yo no lo conozco. Acto seguido, una persona más, una sirvienta le vuelve a decir, oye, de verdad, tú eres uno de los que estaba con Jesús. Y él dice, no, yo no estaba, por supuesto que no, en ningún momento estaba con Jesús. Y en una tercera ocasión dice que le vuelven a preguntar, no, de verdad, tú estabas con él porque hasta tu manera de hablar te delata. Y se molestó tanto Pedro que empezó a maldecir y decir que yo no conozco a ese hombre. ¿No conocía a ese hombre? ¿No conocía esa mirada que había tenido con Pedro a lo largo de 3 años? ¿No lo conocía? Las veces que le había dado tantas oportunidades, que había caminado con él, que le había demostrado tanto amor como nunca Pedro había recibido en su vida y ahora no lo conoce. Eso es lo que estaba pasando en ese mismo instante. Así que en ese momento se escucha el canto del gallo y Pedro nuevamente se va para atrás y dice el relato que comenzó a llorar amargamente por haber traicionado a su amigo, por haber traicionado a su maestro.
Fíjate nada más, qué cosa tan impresionante. Y es que Pedro fracasó porque confiaba en su propia preparación en lugar de hacerlo en la capacidad de lo que Dios podía hacer. Porque siempre la confianza en uno mismo, repito, tiene su raíz en el orgullo y no podemos vivir una vida con orgullo, con arrogancia, solamente con confianza en nosotros mismos, porque nuestra vulnerabilidad aumenta a medida que crece solamente lo que yo creo para mí, mi confianza. No confío en Dios, solamente en lo que yo tengo, lo que puedo hacer, lo que puedo tener en mis fuerzas, ¿no? Y ahora tenemos un capítulo triste, un capítulo en donde ha muerto su maestro, ha sido crucificado, ha sido una escena, yo te lo he dicho antes, de terror, una escena desgarradora para todos ellos. Ha resucitado, ahora después pasamos a una escena más, ha resucitado Jesús y se ha comenzado a aparecer a sus discípulos, y en la tercera ocasión que se le aparece a Pedro y a sus amigos, vamos a encontrar cómo reacciona Dios cuando nosotros tenemos una actitud de derrota. Porque yo estoy convencido que Pedro tenía esa actitud de derrota. ¿Por qué lo sé? Porque Pedro comenzó a hacer lo que había hecho durante toda su vida. Pedro regresa al mismo mar de Galilea en donde le había dicho por primera ocasión Jesús, sígueme. Pedro regresa a ese mismo lugar, regresa a hacer exactamente lo que había hecho antes de tener un encuentro con Jesús, como si todo hubiera sido un mal sueño, como si todo hubiera sido algo pasajero, algo sin trascendencia. Y todo lo que Dios les dijo a través de Jesús, bueno, pues ya lo habían olvidado. Entonces ahora vemos a un Pedro arrastrando junto con Jacobo y con Juan esa misma barca pesada. Ellos no eran ricos, esas mismas redes desgastadas, regresando a hacer lo que siempre habían hecho. Porque tú y yo normalmente, cuando las cosas salen mal y nos sentimos derrotados, buscamos cosas que nos den tranquilidad, buscamos regresar a nuestra zona cómoda, y en la zona cómoda nunca nadie crece. Así que regresan ellos a hacer exactamente lo mismo que sabían hacer desde antes de tener ese encuentro con Jesús. Tomar esas redes que alguna vez tal vez se habían prometido nunca más volver a tomar, porque con Jesús iban a cambiar el mundo. Y ahora está ahí Pedro, con esa actitud de derrota, con los demás alrededor, arrastrando las redes al mar de Galilea. Y se encuentran ahí, han trabajado toda la noche, porque se pesca de noche, la temperatura tiene que ver, los peces suben, así que han estado trabajando muchas horas, están cansados, están desgastados, no han pescado absolutamente nada. Y en ese momento, cuando la vida parece desmoronarse, cuando la vida está llena de despropósito, cuando sentimos que la derrota es nuestro pan de cada día, se puede escuchar la voz de Dios, y se escucha la voz de Jesús. Y es una cosa impresionante. El relato se encuentra en Juan capítulo 21, en esta biografía de Jesús, y ahora escuchan la voz de Jesús diciéndoles: echen las redes a la derecha, lancen las redes a la derecha una vez más, vamos, una vez más, láncenlas. Y lo hacen y obedecen, y entonces nuevamente se recuerdan. Tal vez tú te acordarás, Marcos 6:30 habla acerca de esa pesca milagrosa, y entonces esta es la segunda pesca milagrosa, y recolectan tantos peces en esas redes que se vuelven a querer reventar, y recuerdan que eso no puede ser hecho por nadie más que por Jesús. Así que están felices, están contentos. Juan grita: es Jesús, es Él, es Él. Y entonces rápidamente vuelven a regresar esa barca a la costa. ¿Y qué crees? Ahí se encontraba Jesús. Hasta se me pone la piel chinita. Vuelven a encontrarse con Jesús, y ellos saben que es Él, pero no pueden decir mucho porque hay tantos pensamientos en su cabeza. Y Pedro reconoce que es Jesús.
La última ocasión, Pedro negó a su mejor amigo. La última ocasión, Pedro prefirió agradar a las personas que agradar al que le había dado un propósito a su vida. En la última escena, Pedro había traicionado la confianza de aquel que había dado todo por él. ¿No te identificas con Pedro? Porque yo sí, ¿eh? Todos deberíamos identificarnos con Pedro. Cuando miramos a otros lados, buscamos otras soluciones, otros placebos, algo que se desvanece, algo que es efímero, pero por quedar bien con alguien, que a veces solamente es eso, justamente, el tratar de quedar bien, decidimos darle la espalda a Jesús, darle la espalda a Dios. Así que ahí está una vez más Pedro comiendo, y fíjate, ¿por qué digo comiendo? Juan 21:12, porque Jesús les va a gritar, ¡hey! Vengan a desayunar, dijo Jesús, Juan 21, capítulo número 12. Y ahí puedes notar la tensión, puedes notar la cuestión de, ¿qué va a pasar? Yo lo puedo notar. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? La respuesta de Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle segunda ocasión, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Y por tercera ocasión, Jesús preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que por tercera ocasión Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Dijo Jesús, entonces apacienta mis ovejas. Y concluye diciendo Jesús lo siguiente, bueno, entonces sígueme. O sea, ¿cómo actúa Jesús cuando nosotros nos alejamos, cuando nos sentimos derrotados, cuando sentimos que estamos llegando a un paro cardíaco espiritual, cuando están obstruidas las arterias de la gracia en nuestra vida? ¿Cómo actúa? Él busca una restauración. Eso que nosotros deberíamos hacer. Oye, pero es que no se ha arrepentido. Oye, es que no estamos diciendo eso. Es que ya cambió, no cambió. No estamos hablando de eso. Es una actitud diferente para con Dios. Una actitud que entiende que hemos sido perdonados, que hemos sido restaurados para que hagamos exactamente lo mismo. Porque fuimos perdonados para perdonar, fuimos restaurados para restaurar, porque Él quiere que tengamos una relación real, auténtica con Él, y esa relación, por supuesto que va a crecer en temporadas complicadas, por supuesto que es complicada las conversaciones difíciles, momentos de tensión, pero Jesús está moviendo todo para llevar a Pedro a una mayor comprensión de un amor ágape que se encuentra al final aquí, de un amor incondicional, de un amor que no está determinado por lo que hagas o dejes de hacer, sino un amor que es inagotable. Imagínate que como sociedad tuviéramos este amor. No habría tantas guerras, no habría tanto odio, no habría tantas divisiones, no habría tanta envidia, no habría ingratitud, insatisfacción. Y Dios nos podría decir en este instante, yo quiero que tú tengas una actitud libre, una actitud libre de sentirte derrotado todos los días, porque yo te estoy restaurando, te estoy regresando a la posición original, esa posición inicial. Esto es una cosa impresionante. Porque si Pedro hubiera seguido, hubiera continuado más bien hundido en ese fracaso, en esa condición de incertidumbre, jamás hubiera sido de un impacto mayor para todo su entorno. ¿Y qué pasó después de eso? Pedro compartió las buenas noticias y miles de personas escucharon y tomaron decisiones fundamentales de seguir a Jesús porque él estaba siguiendo a Jesús. Y después de ello, él daría su vida por su amigo.
por su maestro, por aquel que le estaba dando una nueva oportunidad. Por eso quiero repetirte esto, nuestros fracasos no son el final, porque la gracia de Dios nunca falla. Y la gracia, te decía, es un regalo no merecido. Ninguno de nosotros nos lo merecemos. Pero Jesús, Dios, a través de su Hijo nos dice, todos los días son una oportunidad de volver a empezar. ¿Qué te parece si empiezas conmigo? ¿Qué te parece si echas las redes una vez más? ¿Qué te parece si te sientas al lado de esta fogata, desayunas conmigo y me platicas qué pasa en tu corazón? ¿Cuál es esa actitud que hoy está echando raíces en tu vida? Porque habrá cosas que cambiar, habrá cosas que volver a empezar, habrá cosas que fortalecer. Y mira, hace un tiempo escuchaba una historia de un hombre llamado Carlos. Carlos llevaba meses buscando trabajo y cada entrevista terminaba, eso no lo vamos a poner en la pantalla, cada entrevista terminaba en un te llamaremos. En un llamaremos que nunca llegaba. Pasaba un día, pasaba una semana, nunca llamaban a Carlos, ¿no? Pobrecillo, ¿no? Todos nos hemos sentido así. Y él decía una y otra ocasión, esto no es para mí, no sirvo para nada. Así que él dijo, ¿para qué volver a intentarlo? Así que un día, al salir de casa, salió a un parque y vio a una pequeñita intentando andar en bicicleta, en esas bicicletas de rueditas, y se caía una y otra vez y se volvía a levantar con una sonrisa y lo intentaba de nuevo, y su madre, que estaba en un banco, le decía, una más, una más. Y Carlos se quedó con eso. Carlos pensó y miró a esa niña que finalmente avanzó varios metros sin caer, y la niña gritó de alegría y su mamá, por supuesto, que le aplaudió, y Carlos sonrió y se dijo para sí mismo, una más. Se repitió. Así que al día siguiente, por supuesto, volvió a enviar su currículum a una empresa, de hecho, a la cual ya se había postulado, ya había mandado eso, y lo llamaron. Y en la entrevista habló con más seguridad, sin miedo al fracaso, y así fue como lo contrataron. Y sabes, una más. Hay días complicados, todos tenemos días complicados. Hay fracasos, todos tenemos fracasos, pero la gracia de Dios nunca falla. Tal vez es momento de hacer las cosas una vez más, pero esta vez no solos, esta vez con Jesús. Esta vez lo haremos diferente, porque no viviremos del pasado doloroso, viviremos con una expectativa de agradecimiento, de contentamiento, porque Dios tiene el mundo entero en sus manos. Así que es tiempo de alinear nuestra vida a ese propósito. Es tiempo de que nuestro corazón lata, palpite en el mismo tema, en la misma sintonía que el corazón de nuestro Dios. ¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias. Gracias porque sabemos que tenemos cosas que cambiar. Sabemos que nuestras actitudes, malas actitudes, pueden minar nuestra vida y afectar nuestras relaciones. Pueden afectar nuestro crecimiento y pueden llevarnos a un paro cardíaco espiritual. Y no queremos vivir así. Queremos entender que cada día tú nos muestras una salida y que no hay problema que no tenga solución si tú vas con nosotros. Perdónanos por las veces que somos muy egoístas, perdónanos por las veces que buscamos otras salidas, pero queremos en esta noche comprometernos más contigo. Queremos entender que tú no quieres una vida con una actitud de derrota, sino una vida que todos los días recuerde que esos fracasos nos ayudan a crecer y que tu gracia nunca falla. Ayúdanos a ser como tú y ayúdanos a vivir para ti en todo momento. Queremos una vida con significado y con propósito. Esa vida que solamente encontraremos entre tus brazos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.